Utilizando el gráfico de f de x, determinaremos el valor de la función f de 4, luego determinar los siguientes 4 límites. Para evaluar f de 4, queremos encontrar la salida de la función o el valor de la función cuando la entrada o el valor x es 4. Están mirando al gráfico, aviso como aquí está donde x igual 4. Aviso tenemos un agujero en la función aquí, y tenemos un punto plegado aquí. Por lo tanto, cuando x igual 4, el valor de la función o el valor, y no está aquí donde está el agujero, está aquí donde tenemos el punto plotted. Por lo tanto, f de 4 igual 7. Entonces, para la función f, cuando la entrada es 4, la salida es 7. Siguiente tenemos el límite como x enfoques un desde la derecha o desde el lado positivo de f de x. Bien, aviso. Aquí es donde x igual 1. Este es un límite de un lado. Solo estamos aproximando un desde la derecha o desde el lado positivo, lo que significa que estamos aproximando 1 de este lado aquí. Por lo tanto, aviso a medida que nos acercamos más y más a 1 desde este lado, el valor de la función se aproxima a 1. Y, por tanto, este límite de un lado es igual 1. Aviso como aunque f de 1 sería igual a 3, que no afecta el valor de este límite porque nos estamos preguntando nosotros a qué valor de la función nos acercamos a medida que nos acercamos a 1 desde el lado derecho. Siguiente tenemos el límite como x se aproxima un desde la izquierda o desde el lado negativo de f de x así todavía estamos aproximando 1, pero ahora estamos aproximando desde el lado izquierdo o el lado negativo de esta dirección aquí. Aviso de esta dirección a medida que nos acercamos y cerramos a 1. El valor de la función se acerca a 3. Entonces, otra vez, desde la izquierda de 1, el valor de la función se acerca a 3, pero desde el lado derecho o positivo de 1, se acerca el valor de la función 1. Siguiente tenemos el límite como x aproxima un de f de x. Este límite no existe. Y debemos reconocer eso porque aviso como acercamos un desde la derecha. Y desde la izquierda, los límites son diferentes, como vemos aquí, así como ves aquí gráficamente. Y por tanto el límite como x se aproxima un no existe. Nuestro último límite, tenemos el límite como x aproxima 4 de f de x y aquí es donde x igual 4. Para determinar este límite, queremos aproximar 4 desde el lado derecho y el lado izquierdo. Aviso en este caso a medida que nos acercamos a 4 desde ambos, al lado derecho y al lado izquierdo, nos estamos acercando al mismo valor de función, el valor de función o valor y de 5. Y, por tanto, este límite existe y es igual a 5. Espero que hayas encontrado esto útil.